Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar el ejercicio número 13 de construcción de triángulos. Para ello, ¿qué nos dice? De la figura hallar el valor de θ. Muy bien, jóvenes, nos pide calcular el valor de θ. Fíjate en el triángulo ABC. Tenemos el ángulo de 10θ y el ángulo de 2θ para iniciar. ¿Cuánto sería el valor de este ángulo? ¿Qué falta? Vamos a llenar lo que son estos ángulos. Muy bien, campeón. Entonces vamos a poner por esta parte cuánto es que sería este ángulo. Fíjate, 10θ más 2θ sería 12θ. ¿Cuánto le falta para 180, campeón? Le faltaría 180 menos 12θ, ¿verdad? Claro que sí, eso sería el total de este ángulo. Muy bien, vamos dejándole esta información por un momento. Ahora, campeón, quiero que tú te centres en el triángulo, fíjate, en el triángulo BDC. ¿Qué te das cuenta, campeón? Que la relación de sus ángulos está de 2 a ¿qué? De 2 a 1, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y qué se recomendaba hacer cuando esta relación era de 2 a 1 de un triángulo? ¿La qué? El trazo de una sevillana, ¿verdad? Claro que sí. Si todavía no lo has visto este video, te recomiendo a ver trazo de la sevillana. Muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a realizar lo que es el trazo de la sevillana de F. Muy bien. Entonces, ahí tengo lo que es la sevillana de F. ¿Cuál era el objetivo de hacer el trazo de la sevillana? De formar triángulos y isósceles, ¿verdad, campeón? Claro que sí. Entonces, si yo digo que DC vale tronquito, DF, ¿cuánto tiene que ser? Tronquito, ¿verdad? Porque es la única intención y finalidad que tenía el trazo de la sevillana era formar triángulos y isósceles. Muy bien. Ahí lo tenemos, lo que es el triángulo isósceles. Pero fíjate algo más, campeón, que estos dos ángulos internos, la suma de estos dos ángulos internos, ¿qué me tienen que dar? 2θ, ¿verdad? Claro que sí. Por lo tanto, ¿qué digo? ¿Cuánto debe valer este ángulo? También debe valer, ¿cuánto? Θ, ¿verdad? Claro que sí, campeón, claro que sí. ¿Por qué? Porque como ya te dije, θ más θ me va a dar 2θ. Por suma de ángulos internos me da el externo, ¿verdad? Claro que sí, pero ahora concéntrate en el triángulo BFD, campeón. ¿Qué tipo de triángulo es isósceles? Porque tengo θ y tengo θ, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ¿qué digo? Que si este lado vale tronquito, ¿cuánto debe valer lo que es este lado, campeón? Tiene que ser tronquito también, ¿no? Si FD vale tronquito, BF tiene que ser tronquito. ¿Por qué? Porque a ángulos iguales los lados tienen que ser iguales, ¿verdad? Claro que sí, campeón. Ahora, fíjate bien, campeón, acá en el triángulo BDC. Tengo lo que es el θ y tengo 2θ. La suma de dos ángulos internos, ¿qué me tiene que dar, joven? El externo, ¿verdad? Claro que sí, campeón. Entonces, ¿qué digo? Que este ángulo, ¿cuánto debe valer? Claro que sí, campeón. Tiene que valer, ¿cuánto? 2θ más θ sería, ¿cuánto? 3θ, ¿verdad? Claro que sí, campeón. Ahí tienes. Θ más 2θ, 3θ. Ahora sí. A ver, fíjate, campeón, acá tenemos dos lados iguales. Ah, ya. Mira, por conveniencia o para que nos facilite lo que es el cálculo, vamos a sacar este 10 a un ladito. ¿Qué te parece, joven? ¿Qué te parece si nosotros juntamos lo que es el vértice F con el vértice A? Ahora, si tú te estás dando cuenta, campeón, en el triángulo, fíjate, en el triángulo BAF es un triángulo isósceles, ¿verdad? Claro que sí es isósceles. Pero fíjate, campeón, tú acá tienes que este ángulo vale 180 menos 12 alfa. ¿Cuánto tiene que ser estos ángulos para que me dé 180? ¿Cuánto le falta? Si te das cuenta, le falta 12 θ, ¿verdad? Claro, porque 180 menos 12 θ más 12 θ, ¿cuánto es? 180, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, a dos lados iguales, los ángulos adyacentes tienen que ser iguales, ¿verdad?
Claro que sí. Entonces, es por ello que yo digo que este ángulo tiene que ser 6 tita, ¿verdad? Claro que sí, campeón, claro que sí. Entonces, tengo el valor de este ángulo que vale 6 tita. Y además digo que este 6 tita también va a ser igual a este ángulo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque a dos lados iguales, los ángulos adyacentes tienen que ser iguales, ¿verdad? Claro que sí. Y te das cuenta, ahí sí cumples. 6 tita más 6 tita serían 12 tita, más 180 menos 12 tita sería 180, la suma de ángulos de este triángulo, ¿verdad? Claro que sí, campeón, claro que sí. Entonces, tú ya te diste cuenta. Pero ahora, campeón, tú ya tienes acá 6 tita. ¿Cuánto valía este ángulo al inicio? Valía 10 tita, ¿verdad? Claro que sí, campeón. Entonces, ¿cuánto le falta para 10 tita? Le falta 4 tita, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, acá tenemos lo que es este valor. Pero fíjate, campeón, lo que hemos construido en el triángulo AFD. Fíjate, fíjate, fíjate. ¿Qué hemos construido? Un triángulo isósceles. ¿Pero por qué? Puedes decir no. Porque tengo 4 tita y en este ángulo también tengo 4 tita. A dos ángulos iguales, los lados que tienen que ser, campeón, tienen que ser iguales. Claro que sí, campeón. Ahí lo tienes. Entonces, ¿qué me doy cuenta, campeón? En el triángulo ABF, ¿qué me doy cuenta? ¿Qué me doy cuenta, campeón? ¿Qué me doy cuenta en este triángulo? Que es un triángulo equilátero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo sus tres lados que son iguales, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Entonces, para completar los ángulos, ¿qué digo, campeón? ¿Qué digo? Que este ángulo, si este ángulo vale 6 tita y este otro vale 6 tita, entonces, ¿qué digo, campeón? ¿Cuánto tiene que valer este ángulo? 5 tita, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ¿qué digo? Que este ángulo va a ser 5 tita. Muy bien. ¿Por qué? Porque 5 tita más tita va a ser 6 tita. Entonces, ya podemos nosotros borrar esta parte de este ángulo. Muy bien. Entonces, ahí tenemos lo que es ya los ángulos completos, ¿no? Entonces, ahora lo único que nos queda hacer en este ejercicio es igualar, ¿no? Como el triángulo BFA es equilátero, entonces la medida de los ángulos tiene que ser 60, 60, 60, ¿verdad? Entonces ya está resuelto este ejercicio. Muy bien, jóvenes, ¿qué diría entonces para solucionarlo? Por último, que 6 tita va a ser igual a ¿cuánto, caballero? A 60 gradiños, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde? ¿Qué digo? Que el valor de tita, ¿cuánto sería? El valor de tita sería igual a 10 grados. Muy bien, campeón. Ahí lo tienes, lo que es ya resuelto este problema. Nos despediríamos marcando la alternativa C. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte y